Ya, bueno, como le había dicho hace un poquito, vamos a hablar hoy día del sistema nervioso, que es un tópico que es complejo de entender, es un tópico que es denso, pero la clase de hoy día es bastante introductoria y vamos a ir viendo ciertos conceptos para contextualizar un poco lo que se va a ver después, las siguientes clases, ¿ya? Entonces, vamos a partir viendo todo lo que es el funcionamiento general del sistema nervioso para introducir y contextualizar, ¿ya? Y de manera general, vamos a tener que el sistema nervioso va a estar constantemente recibiendo estímulos, ¿ya? Va a estar recibiendo estímulos, estos estímulos van a ser recibidos por receptores, ¿ya? Y estos van a enviar una información mediante vía aferente hacia un centro integrador, ¿ya? El centro integrador va a recibir la información de este estímulo, va a interpretarla, la va a analizar y va a generar una determinada respuesta frente a este estímulo, ¿ya? La información de esta respuesta va a viajar mediante una vía eferente hacia las células efectoras que van a ser las encargadas de realizar la respuesta como tal, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor cómo funciona el sistema nervioso, ¿ya? Por ejemplo, pongan el ejemplo de que colocamos la mano en agua caliente, ¿ya? En ese caso, nuestro estímulo vendría a ser el agua caliente, ¿ya? Y los receptores vendrán a ser los receptores sensibles a la temperatura que se encuentran en las células de la piel de nuestra mano, ¿ya? Entonces, esta información es recibida por estos receptores y es enviada a través de una vía frente hacia el centro integrador, que vendría a ser, en este caso, el cerebro, ¿ya? El cerebro procesa, analiza la información y genera una determinada respuesta frente al estímulo que llegó, que sería el agua caliente. En el caso de que el agua esté muy caliente, lo lógico sería sacar la mano. Entonces, esa es la respuesta que elabora el centro integrador, que elabora el cerebro, ¿ya? Y la información de esta respuesta viaja a través de una vía eferente hacia las células efectoras que van a efectuar la respuesta de quitar la mano del agua. En este caso, las células efectoras podrían ser, por ejemplo, las células musculares que van a ocasionar una contracción del brazo y por ende quitar la mano del agua, ¿ya? Entonces, así, de manera general, funciona el sistema nervioso. Y ahora lo que vamos a ir viendo en estas clases y en las siguientes es cuáles son las células receptoras, cuáles son las células efectoras y eh, qué es el centro integrador y qué partes tiene, ¿ya? De eso van a ir tratando estas clases y las siguientes, un poco para contextualizar. Entonces, el sistema nervioso se organiza en el sistema nervioso central y en el periférico, ¿ya? Dentro del sistema nervioso central nosotros podemos encontrar el encéfalo, ¿ya? Que son los lugares donde se encuentran las estructuras más complejas a nivel estructural y a nivel funcional del sistema nervioso. Dentro del encéfalo nosotros podemos encontrar zonas como el cerebro, el cerebelo, el tálamo, el bulbo raquídeo, que ahora puede que no las entiendan mucho y no se asusten tampoco porque se van a ver en las siguientes clases, pero quédense con la idea de que en el encéfalo se encuentran las estructuras más complejas del sistema nervioso, ¿ya? Tanto a nivel estructural como también a nivel de funciones, cumplen las funciones más complejas, ¿ya? Dentro del sistema nervioso central también podemos encontrar la médula espinal. La médula espinal está relacionada con respuestas un poco más primitivas, y vamos a ver también que está relacionada con una cosa que se llama arco reflejo, que la van a mencionar al final de esta clase, ¿ya? Que también es parte del sistema nervioso central, la médula espinal, ¿ya? Y dentro del sistema nervioso periférico está el sistema nervioso somático, que se encarga de los movimientos eh, voluntarios, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, que se encarga de los movimientos involuntarios, y el sistema nervioso entérico, que también se encarga de movimientos involuntarios, pero en este caso de movimientos involuntarios que solo están restringidos al aparato digestivo, ¿ya? Por ejemplo, todos los movimientos del intestino o del estómago que son involuntarios, que nosotros no los podemos controlar, están mediados por el sistema nervioso entérico, ¿ya? Mientras otros estímulos, mientras otros movimientos que son involuntarios, pero que no son parte del aparato digestivo, como por ejemplo los latidos del corazón, etcétera, están mediados por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, en esta imagen aquí podemos ver un poquito cómo se organiza el sistema nervioso a nivel estructural. Podemos ver acá, si bien acá en este esquema no sale, solo sale cerebro, pero acá, por ejemplo, hay muchas otras partes. Acá tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo, etcétera, ¿ya? Toda esta parte corresponde al encéfalo y esta corresponde a la médula espinal, ¿ya? Voy a ocupar el puntero láser. Esto corresponde al encéfalo y a la médula espinal. Esto es parte del sistema nervioso central y todas las ramificaciones, ¿ya? Que podemos ver que van hacia los brazos, hacia las piernas, etcétera, son el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces lo interesante acá es que el sistema nervioso está compuesto por dos tipos de neuronas, o sea, por dos tipos de células.
Una son las protagonistas, que se me adelantó, son las neuronas, ¿ya? Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso y vamos a ver que todo lo relacionado con transporte de información es desarrollado por estas neuronas. Son las protagonistas del sistema nervioso, las que realizan la función principal de transportar información de un lado a otro, ¿ya? Los otros tipos de células que podemos encontrar en el sistema nervioso son las células gliales, ¿ya? Las células gliales adquieren una función mucho más secundaria dentro del sistema nervioso, y es que su función se remite solo a cumplir funciones de soporte hacia las neuronas, ¿ya? De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a partir con células gliales, no puedo, ay, ahí está. Vamos a partir con células gliales, y quédense con esa idea de que gran parte, o sea, la totalidad de funciones que realizan las células gliales son para ayudar a las neuronas, ¿ya? Que son las protagonistas de este asunto, ¿ya? Las células gliales, acá las tenemos, las podemos ver, y también podemos ver que hay ciertas células gliales que se encuentran solo en el sistema nervioso central, y hay ciertas células gliales que se encuentran solo en el sistema nervioso periférico, ¿ya? O sea, ahora vamos a ir viendo célula por célula a qué se dedica, ¿ya? Entonces, partamos con las que son exclusivas del sistema nervioso central, ¿ya? Los oligodendrocitos, ¿ya? Son encargados de formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central, ¿ya? Eh, en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Y puede que a este punto de la clase no tengan muy claro qué es la vaina de mielina y qué es un axón de una neurona. Pero quédense con esta idea porque en la siguiente diapositiva se explica qué es la vaina de mielina y qué es un axón, ¿ya? Pero quédense por ahora solo con la función de base que cumplen estos oligodendrocitos, que es esta que ven acá, formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central. Y también otorgan sostén al parénquima nervioso, ¿ya? Los astrocitos, ¿ya? Proveen de resistencia y sostén a la neurona, conforman la barrera hematoencefálica, que también se les va a mencionar después, que es la barrera hematoencefálica, ¿ya? Estos solo son funciones generales para que las tengan claras, y mantienen la homeostasis también del medio neuronal, ¿ya? Es decir, mantener la homeostasis es mantener los valores de algo dentro de ciertos parámetros, como por ejemplo mantener la temperatura dentro de su rango homeostático, mantenerlo en un rango de 37 grados, ya los astorcitos mantienen los niveles de iones como potasio o los niveles de neurotransmisores dentro de parámetros normales, ¿ya? Y también los astrocitos participan en el desarrollo embrionario del encéfalo, porque algo súper importante es que las neuronas no realizan división celular, ¿ya? No tienen capacidad de dividirse y formar nuevas neuronas, pero sí en el sistema nervioso hay procesos mediante los cuales se pueden generar nuevas neuronas, ¿ya? Que son los procesos de neurogénesis. En estos procesos de neurogénesis, que no es necesario que se lo sepan para términos PSU, pero algo importante es que en estos procesos de generar nuevas neuronas, los astorcitos cumplen una función súper importante, ¿ya? Súper importante. Entonces, por eso participan en el desarrollo embrionario del sistema nervioso, porque están muy relacionados con la formación de nuevas neuronas también, ¿ya? Las microglias también se encuentran en el sistema nervioso central y cumplen funciones fagocíticas, ¿ya? Quiere decir que se encargan básicamente de eliminar la basura del sistema nervioso, ¿ya? Todas sus funciones están relacionadas con eliminar cosas que están sobrando o que pueden ser dañinas para el sistema nervioso, ¿ya? Eh, y nada más que eso, cumplir funciones fagocíticas. Y las células ependimarias también se encuentran en el sistema nervioso central y participan en el revestimiento epitelial de los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Como repito, no es necesario por ahora que sepan que es un ventrículo cerebral y tampoco que es el canal central de la médula espinal, pero quédense con la función general de que participan en el revestimiento, mayoritariamente, ¿ya? Ahora vamos con las células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Las células de Schwann eh, cumplen, fíjense, la misma función que el oligodendrocito, que es formar la vaina de mielina en los axones de las neuronas, pero como el oligodendrocito lo hace en el sistema nervioso central, las células de Schwann lo realizan en el periférico, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las células satélite, también parte del sistema nervioso periférico, que proporcionan soporte físico, protección y nutrición para las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico, ¿ya? No es necesario todavía que sepan que es un ganglio, pero quédense con la función general. Entonces, una vez vistas ya las funciones, acá podemos ver una imagen, ¿ya? Donde, para que entiendan un poquito más como el contexto espacial donde se encuentran las neuronas y las células gliales. Entonces acá podemos ver al medio una neurona, ¿ya? Y podemos ver acá cómo las células gliales se encuentran distribuidas, ¿ya?
vemos acá una microglia, vemos acá un astrocito. Fíjense que el astrocito, ahora puede que no se entienda mucho, pero aquí está el capilar sanguíneo y está el astrocito formando una barrera, que es la barrera hematoencefálica, la vamos a ver en una diapositiva más. Aquí tenemos la célula ependimaria, ¿ya? Y aquí tenemos los oligodendrocitos, que fíjense que están unidos a los axones de las neuronas, que son los brazos, ¿ya? También lo vamos a ver después, pero fíjense cómo están unidos formando la vaina de mielina, ¿ya? Aquí más de lo mismo. Vemos los astrocitos unidos al capilar sanguíneo formando una barrera. Podemos ver acá los oligodendrocitos formando la vaina de mielina en los axones. Y aquí también una célula de Schwann, también formando vaina de mielina, ¿ya? La diferencia es que esta lo está haciendo en el sistema nervioso central y esta lo está haciendo en el sistema nervioso periférico. Y acá una microglia, ¿ya? Entonces, vamos a ir con la barrera hematoencefálica, ¿ya? La barrera hematoencefálica, ya le adelanté, está formada por los brazos de los astrocitos que rodean el capilar sanguíneo y como bien dice su nombre, cumple la función de barrera, ¿ya? Genera una barrera protectora entre el capilar sanguíneo y el sistema nervioso. De esta manera, protege de cualquier agente dañino que se encuentre en la sangre que pueda atravesar el sistema nervioso, ¿ya? Entonces actúa como una barrera de defensa para que ningún agente maligno que pueda ir por la sangre llegue a las neuronas, por ejemplo, ¿ya? Algo importante de la barrera hematoencefálica es que permite el paso de glucosa mediante unas proteínas transportadoras de tipo GLUT1, ¿ya? Más o menos por el nombre creo que pueden inferir que transportan glucosa. Y lo importante de esto es que las neuronas, tanto las neuronas como las células gliales, vamos a ver que cumplen muchos procesos de síntesis proteica. eh, Son células que incurren en en un gasto energético súper alto, gastan mucha energía. Entonces, es súper importante que la barrera hematoencefálica deje pasar glucosa porque es un disacárido, por ende tiene funciones energéticas. Entonces, es súper importante que haya un flujo de glucosa desde la sangre hacia el sistema nervioso de manera constante. Y este flujo es permitido mediante las proteínas transportadoras de tipo GLUT1 que se encuentran en la barrera hematoencefálica, ¿ya? Luego esta glucosa lleva a toda la maquinaria energética que se encuentra en las neuronas, como las mitocondrias, por ejemplo, para que se pueda producir energía, ¿ya? Entonces, estas son las funciones de las células gliales. Como ya les mencioné, la había recalcado al principio de la clase, si se fijan, todas las funciones que cumplen las células gliales son de soporte, son de ayudar a las neuronas, ¿ya? Entonces, antes de pasar con las neuronas, si tienen cualquier duda con células gliales, creo que lo deberían colocar en el chat. No sé cómo leer no sé cómo leer el chat. ¿No han colocado nada? No, no he preguntado nada por ahora. Ya. Sí. Entonces, estas son las funciones de las células gliales, ¿ya? Ahora vamos a ir con las neuronas. Entonces, cualquier duda, bueno, si quieren, la pueden colocar en el chat. Pero aquí podemos ver ya esta parte de la clase. Entonces ahora vamos ya con las protagonistas del asunto, que son las neuronas. Y acá voy a aprovechar de explicar el concepto de vaina de mielina y todo esto, ¿ya? Las neuronas son las protagonistas del sistema nervioso y esta es la estructura general de una de ellas. Vamos a ver en las diapositivas que vienen que varían en su morfología, tienen distintas formas y de acuerdo a la forma cumplen distintas funciones también. Pero esta es la estructura general y vamos a ir viendo parte por parte cada una de estas, ¿ya? Partamos con el soma. El soma es el cuerpo celular de la neurona, es la parte central de esta. Vamos a ver que la mayoría de organelos, ya sea por ejemplo, y el núcleo, ya incluido el núcleo, pero vamos a ver que organelos como el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisosomas, peroxisomas, y la mayoría de mitocondrias, ¿ya? Todo lo que es la maquinaria celular está en esta zona, ¿ya? Y en esta zona también se realizan mayoritariamente los procesos de metabolismo celular, ¿ya? O sea, todas las funciones que ocurren en una célula tienden a ocurrir en el soma, ¿ya? Luego, dentro de este soma salen ramificaciones, que son las dendritas y el axón. ¿Ya? Las dendritas son las ramificaciones chiquititas y el axón es la ramificación más grande. Y el terminal axónico, ya, la parte final del axón, se llama axón terminal o terminal axónico. ¿Ya? Eh, las funciones de esta dendrita y del axón, vamos a ver que las neuronas están constantemente generando impulsos eléctricos, ¿ya? Para comunicarse unas con otras y así generar un flujo de información. Entonces las dendritas y el axón cumplen esta función de ramificar, de ser ramificaciones de las neuronas que se conectan con otras neuronas, ¿ya? Entonces, tanto por la dendrita y por el axón va a fluir información, van a fluir impulsos eléctricos, ¿ya?
Entonces, la vaina de mielina, como ya le había adelantado, está en el axón, ¿ya? En este caso está generada por una célula de Schwann, porque esta neurona es del sistema nervioso periférico, pero si esta neurona fuese del sistema nervioso central, estaría formada esta vaina de mielina o capa de mielina por el oligodendrocito, ¿ya? Y la vaina de mielina es una capa de mielina, que es una sustancia hidrofóbica, que cubre al axón de la neurona, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán cuál es la ventaja que tiene tener vaina de mielina, tener esta capa de sustancia en el axón. Yo ya le había comentado que el axón sirve para que el impulso nervioso venga del soma, viaja a través del axón y se comunique hacia otras neuronas, ¿no? Entonces, cuando una neurona no tiene vaina de mielina, el impulso nervioso va de manera directa, como un auto en una carretera, ¿ya? Va avanzando de manera directa. Sin embargo, cuando hay vaina de mielina, el impulso nervioso no va como un auto, sino que va a ir saltando, de nodo en nodo. Fíjense que acá tenemos los nodos de Ranvier, que es como el espacio libre que hay entre vaina y vaina. Fíjense que acá hay un espacio sin vaina, ¿ya? Que es el nodo. Y cuando hay vaina de mielina, el impulso nervioso, en vez de ir de manera avanzando como un auto, va a ir saltando, ¿ya? La ventaja que proporciona esto es que la transmisión del impulso eléctrico va a ser mucho más rápida, ¿ya? Entonces, de manera general, en las neuronas que tengan vaina de mielina, la transmisión del impulso eléctrico va a ser mucho más rápida, ¿ya? Esa es la ventaja que proporciona tener esta estructura. ¿Se entiende bien? ¿O que sí? Sí, Ya. De manera, o sea, si bien proporciona una ventaja, es importante recordar que no todas las neuronas del sistema nervioso tienen vaina de mielina. Hay neuronas que pueden tenerla y hay neuronas que no, ¿ya? No todas la tienen, pero las que la tienen la capacidad de transmitir el impulso nervioso de una manera más rápida, ¿ya? ¿y de qué depende que tengan la capa de mielina? ¿De qué depende? Depende de la estructura donde se encuentren. Vamos a ver después, por ejemplo, que sustancias como, cuando entremos al concepto de sustancia blanca y sustancia gris, vamos a ver, por ejemplo, que una neurona que necesita enviar información de un punto a otro del organismo que estén a mucha distancia, tiende a desarrollar vaina de mielina porque el impulso nervioso, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, en fibras que se encargan de enviar información desde una parte del sistema nervioso a otra parte del sistema nervioso que necesita que vaya muy rápido, ¿ya? Por ejemplo, que estén a una distancia grande o que sea súper urgente que la información se envíe de manera rápida, esas neuronas van a tender a desarrollar vaina de mielina para que el impulso nervioso pueda viajar mucho más rápido. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, esta es la estructura de la neurona, ¿ya? De manera general, ¿ya? Y aquí podemos ver otra imagen, ¿ya? Que es un poco más compleja y tiene algunas cosas como organelos, pero quédense con esta imagen, es bastante explicativa de la estructura de la neurona a nivel general, ¿ya? Y de las partes que tienen que saberse, ¿ya? Entonces, también le había comentado que en la neurona es un lugar que producen muchas proteínas, ¿ya? Y lo van a tener en cuenta cuando vean sinapsis química más tarde y cuando vean el concepto de neurotransmisor, se van a dar cuenta de que las neuronas están constantemente produciendo proteínas y las están exportando, ¿ya? Son proteínas de exportación. Entonces, el flujo exoplasmático es la vía que sigue las proteínas, la vía que sigue las proteínas desde que son generadas, sintetizadas, hasta que son exportadas, ¿ya? Y vamos a ir viendo paso por paso qué es esto del flujo exoplasmático, ¿ya? De partida, las proteínas son sintetizadas en el soma de la neurona, ¿ya? Como la neurona incurre en mucha síntesis proteica, vamos a tener que los organelos relacionados con la síntesis proteica están súper desarrollados en las neuronas. Organelos como el retículo endoplasmático rugoso o el aparato de Golgi son organelos que se encuentran súper desarrollados en estas células, ¿ya? E incluso también otras cosas que no son organelos, pero también están relacionados con la síntesis proteica, como lo son los ribosomas, ¿ya? Entonces, todo lo que es la síntesis proteica va a ocurrir en el cuerpo central de la neurona y estas proteínas van a ser empaquetadas en unas cosas que se llaman vesículas, ¿ya? Estas vesículas van a viajar a través del axón por una red de microtúbulos y al llegar al terminal del axón van a ser liberados, ¿ya?
Y ahí de esta manera estas proteínas van a ser exportadas hacia otras neuronas, por ejemplo, ¿ya? Que como les repito, lo van a entender un poquito mejor cuando ven sinapsis química, que la neurona está constantemente enviando neurotransmisores hacia otras neuronas, y los neurotransmisores son proteínas, ¿ya? Entonces, luego de que estas proteínas son exportadas, la vesícula es reciclada y vuelve ahora al soma de la neurona. Fíjense, entra al terminal axónico y ahora vuelve al soma de la neurona, y acá es degradada por los lisosomas, ¿ya? Donde termina el ciclo. Entonces esto es súper importante, porque el transporte de proteínas dentro de una neurona es crucial para su comunicación con otras proteínas, es crucial para el transporte de otra información, y cualquier falla en este proceso puede ocasionar muchos problemas a nivel patológico. No sé si ustedes tengan un poco el concepto de lo que significa una proteinopatía, puede que es un poco un tecnicismo, pero si yo les menciono enfermedades como el Alzheimer, como el Huntington o como el Parkinson, puede que les venga un poco a la memoria como qué enfermedades son, ¿ya? Estas enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, son enfermedades que están catalogadas como proteinopatías neurológicas, es decir, que ocurren por fallos en todo lo que es la maquinaria proteica de las neuronas, ¿ya? Enfermedades como el Alzheimer o como el Huntington o como el Parkinson se producen por acumulaciones de proteínas en las neuronas que ocasionan una muerte neuronal. Entonces, claro, no es necesario para términos PSU que se sepan por qué se producen estas tres enfermedades, pero sí es para que tengan un poco en conciencia que todo lo relacionado con el transporte proteico en la neurona es súper importante, y cualquier fallo en este mecanismo ocasiona muchos problemas a nivel neurológico, ¿ya? ¿Se entiende bien cómo se sintetiza una proteína y es exportada a la neurona y cómo vuelve a la vesícula y es degradada en el lisosoma? ¿Se entiende bien cómo relacionando la función que cumple cada organelo? Tengo una duda. ¿Qué Dime. pasa si se acelera mucho el flujo? ¿También muere la célula? O sea, la neurona o no? No, o sea, en realidad no hay ningún problema, o sea, de partida no es algo normal que se acelere el flujo. Vamos a ver que la mayoría de problemas que surgen en las neuronas, por ejemplo, la muerte neuronal se ocasiona por acumulaciones de proteínas. Por ejemplo, si acá se genera una acumulación bien grande de proteínas, por ejemplo, ponte tú que fallan los microtúbulos y se empiezan a acumular proteínas en el axón. Esas son cosas que ocasionan la muerte neuronal. Pero el hecho de que el flujo proteico vaya más rápido no debería ocasionar ningún problema como muerte neuronal como tal, ¿ya? Ya, muchas gracias. Entonces, ¿se entiende bien cómo funciona toda esta maquinaria de sintetizar proteínas y transportarlas? ¿Ya? Acá. Como les digo, cuando ven sinapsis química y el concepto de neurotransmisor, esto lo van a tener un poquito más claro, como lo van a asociar más a una función, ¿ya? Ahora se ve un poco quizás abstracto. Entonces, ahora vamos a ir viendo clasificación de las neuronas. Yo ya le había mencionado que las neuronas pueden tener diferentes estructuras y de acuerdo a su estructura pueden cumplir diferentes funciones, ¿ya? Vamos a tener neuronas pseudo unipolares o unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Ahora, en la siguiente diapo vamos a ver la imagen de cada una de ellas para que le hagamos ya la asociación con un poco su forma, ¿ya? Pero de manera general, fíjense que las pseudo unipolares y las bipolares se dedican a funciones sensitivas. ¿Qué significa funciones sensitivas? Mayoritariamente de recepción de estímulos. Y esto, volviendo al diagrama del inicio, que teníamos células receptoras que se encargaban de recibir estímulos, ¿ya? Ahora lo asociamos un poco más a los tipos de neuronas que cumplen esta función. ¿Se fijan? Por otro lado, tenemos las neuronas multipolares, que cumplen tanto funciones de asociación como de neuronas eferentes o motoras. Y volviendo al diagrama del inicio, las neuronas multipolares cumplen la función de efectoras, de realizar respuestas, ¿ya? Entonces quédense con esa idea. Las pseudounipolares y las bipolares tienden a recibir estímulos y las multipolares son las que realizan la respuesta. Y de asociación significa, son neuronas que conectan una neurona con otra neurona. Por ejemplo, conectar una neurona sensitiva con una motora está realizada por una neurona de asociación, ¿ya? También se les conoce como interneuronas, que son un tipo de neuronas que son chiquititas. Entonces, esto más que nada, ¿ya? Cumplen
las pseudounipolares y las bipolares funciones de recepción de estímulos y las multipolares de células eferentes que desarrollan la respuesta, ¿ya? Y también de asociar a neuronas con otras, una neurona con otra neurona. Entonces, acá ya podemos ver una imagen. Aquí podemos ver una neurona unipolar o pseudo-unipolar. Ahí. Una neurona unipolar o pseudo-unipolar. Acá podemos ver una neurona bipolar y acá podemos ver una neurona multipolar. ¿Ya? Entonces, estas dos son las que cumplen funciones de recepción de estímulos y estas son las que cumplen funciones de realizar la respuesta que manda el centro integrador o también de conectar a unas neuronas con otras. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver más de lo mismo. Fíjense que aquí están como ciertos lugares donde podemos encontrar estos tipos de neuronas y fíjense que sigue la línea de lo que yo les había comentado. Las pseudounipolares y las bipolares, fíjense que se encuentran en lugares de recepción de estímulos. Fíjense que se encuentran en la retina, en los ganglios, los ganglios sensitivos de la cóclea, en el oído, ¿ya? Bueno, acá un poco, lugares un poco complicados que lo entiendan a este punto, pero sigue la línea que ya la había mencionado antes, ¿ya? Estas cumplen funciones sensitivas de recibir estímulos. Y fíjense que las multipolares también siguen la línea. Se encuentran en la médula espinal, que vamos a ver después cuando vean arco reflejo, que está relacionada con la función motriz, ¿ya? Y también en la corteza cerebral y también en la corteza del cerebelo, que cumple una función de asociación conectando a neuronas, una neurona con otra neurona, ¿ya? Entonces, si se fijan, todo sigue una línea, ¿ya? Todas cumplen un tipo de función específica. ¿Todo claro hasta acá con esto? Todo claro. Ya, acá. Entonces, dentro de las estructuras nerviosas, vamos a ver después, ahora esta clase no la van a ver, pero cuando empiezan a ver, por ejemplo, cerebro, médula espinal, todas estas cosas, vamos a ver que las estructuras del sistema nervioso están conformadas por una cosa que se llama sustancia gris y por una cosa que se llama sustancia blanca, ¿ya? La sustancia gris está formada principalmente por somas de neuronas, por el cuerpo de la neurona como tal, ¿ya? Y por axones que son carentes de mielina. Ya, pero se lo borro. Maravilloso. ¿Hay alguien? Eso es lo maravilloso de esto, que tú le podías cambiar como las capas. Por eso delante la cagué, se me ocurrió echarle el vivo porque Uy. Ya. Entonces, Ahí lo puedo fíjense silenciar. Ya. Entonces, fíjense que la sustancia gris está formada mayoritariamente por somas de neuronas y por axones carentes de mielina. Y esto es lo que ya me habían preguntado antes, de cómo se define cuando una neurona tiene mielina o no tiene mielina. Aquí lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Ya? La sustancia gris está formada por esto, ¿ya? Y la blanca es la que está formada por axones neuronales mielinizados, ¿ya? Por los que, ojo, que la sustancia blanca no está formada por somas, solo está formada por axones, y específicamente por axones de mielina, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que tienen mielina? Es porque la sustancia blanca forma fibras, ¿ya? Que son fibras que asocian, ¿ya? Unos lugares con otros y envían información de un lado a otro. Entonces acá se entiende un poco mejor por qué los axones de la sustancia blanca tienen que tener mielina, porque contactan lugares, por ejemplo, súper separados o participan en el envío de información a larga distancia. Entonces, es por esta razón que estos lugares tienen que tener mielina, ¿ya? Acá hacemos un poco la asociación. Entonces, fíjense que la sustancia blanca se organizan en 3 tipos de fibras: las de asociación, las comisurales y la de proyección, ¿ya? La sustancia blanca, bueno, las fibras de asociación transmiten impulsos de una neurona a otra dentro del mismo hemisferio cerebral, es decir, del hemisferio eh, derecho al mismo hemisferio derecho. Ya esto también lo van a entender un poco mejor cuando vean las partes del cerebro que se dividen en 2 hemisferios, en el izquierdo y el derecho. Entonces, las de asociación transmiten impulsos de una neurona del hemisferio derecho a otra neurona del hemisferio derecho y así también con las del izquierdo, ¿ya? Las comisurales conectan una área cerebral con la área contralateral. Esto es lo contrario. Conectan a una neurona del hemisferio derecho
con una neurona del hemisferio izquierdo, y así. Y las de proyección son las que reciben y emiten la información desde el sistema nervioso central hasta las distintas proyecciones y porciones del periférico, ¿ya? Entonces acá también hacemos la asociación con la necesidad de tener vania amerina, porque acá, por ejemplo, estas fibras de proyección son las que envían impulsos nerviosos desde la corteza motora del cerebro hasta la pierna. Entonces, atraviesan una larga distancia, por ende, necesitan tener mielina para transmitir este impulso de la manera más rápida posible, ¿ya? Y bueno, con esto acaba mi parte. Antes de que sigan los demás chiquillos, me gustaría saber si tienen cualquier duda relacionada a este tema, que quieran decir ahora para no molestar después cuando estén exponiendo otros temas. Cualquier duda que tengan, la pueden comentar. O si no, díganme si se entendió todo. De igual manera, hay una guía resumen después de esto que yo les preparé, que tiene todo un poco como resumido, ¿ya? Entonces, ¿está todo claro hasta ahora? ¿Todo claro? Ya, bacán. Entonces dejo de compartir yo y ahí comparte. Ya, y ahora me tocaría a mí. Ya. ¿No tiene ninguna duda, nada? Ya, bueno, para empezar un poco aquí, como entender cómo funcionan los estímulos, tenemos que entender que va a funcionar por canales iónicos. O sea, estos canales iónicos van a activarse con cierto estímulo y van a hacer que la neurona vaya a reaccionar o no. Entonces, para entender un poquito, tenemos que ver que hay tipos de canales iónicos. Tenemos canales de conductancia fija, que como dice su nombre, van a tener una conductancia que no va a variar, o sea, va a ser siempre constante. Y los que nos vamos a centrar un poquito más hoy, estos de conductancia variable. ¿Cuál es la característica de esto? Es que en algunos momentos van a estar activos y en otros no. Las razones van a variar. Puede ser operado por fuerzas mecánicas, o sea que se activan por alguna tensión, alguna presión que se le haga. Están luego operados por ligandos que van a funcionar por alguna corrección de otra partícula o cosa. Y por último ya tenemos los que importan más dentro de lo que es la neurona, porque me preocupa ahora que entiendan que son los operados por voltaje. Que la característica de esto es que según ciertos niveles de voltaje se van a ir activando o se van a ir desactivando. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que vemos canales regulados, como dice aquí, por voltaje, que los vemos que están cerrados. Y bueno, no lo dice el nombre, pero en este canal debería ingresar sodio positivo y de este debería salir potasio. En este caso vamos a ver que la neurona, por ejemplo, se encontraría en un potencial de reposo. ¿En qué momento se encuentra en este potencial de reposo? Cuando tiene unos milivoltios de menos 70. Y se va a mantener en este estado de reposo, donde van a estar los canales cerrados, y aunque no se aprecie en la imagen, van a estar funcionando las famosas bombas de sodio y potasio. Luego vamos a entrar, por ejemplo, si es que ocurre algún estímulo o algo que haga que varíe nuestro voltaje, va a ocurrir el proceso de despolarización. ¿En qué consiste? En que se va a abrir nuestro canal iónico, que va a permitir el paso de sodio, en este caso, va a permitir el paso de sodio, y el voltaje va a empezar a subir, como ven acá, hasta ser positivo, llegando en este caso al 30. Una vez que llega a 30, nosotros va a ocurrir el proceso de repolarización. ¿Qué va a hacer esto? O sea, una vez que llegó al 30, se va a cerrar nuestro canal iónico que permite que entre el sodio. Y nuestra neurona va a intentar volver a su estado de reposo, va a volver a intentar estar en su menos 70. Entonces se va a abrir nuestro canal iónico y va a expulsar nuestros iones de potasio. En este caso son positivos, entonces va a ir haciendo que vuelva a este voltaje negativo. Luego, bueno, como vemos acá, la membrana, una vez que ya se repolarizó, que ya volvió a su punto de reposo, van a estar cerrados estos dos canales y va a seguir como en su estado de reposo, pero funcionando ya las bombas de sodio-potasio. Que bueno, aquí como se muestra, o sea, que va a estar el estado de reposo restablecido por la bomba de sodio-potasio, ATPase, y donde va a seguir su estado de reposo en los menos 70 voltios, que es el estado en el que se mantiene siempre, donde cabe destacar que gasta una cantidad de energía inmensa. Y aquí habla un poco como la ley del todo nada. Primero para entender y para conocer un poco,
sabemos que nuestra célula se va a encontrar en el menos 70 en su estado de reposo. Y aquí, bueno, en el menos 50 tenemos el umbral. En el menos 50, ese umbral, si algún estímulo alcanza ese umbral, o sea, hace que nuestro voltaje sea de menos 50, o que sea de menos 45, o que pase ese umbral, nuestra célula va a empezar a realizar su proceso de despolarización. Y va a realizar el proceso que les expliqué recién, que lo vamos a ver después en otra diapositiva un poquito más ordenado. Por ejemplo, muestra aquí, como dice que es ley de todo o nada, que una vez que pasa este umbral, que pasó el umbral de menos 50, por ejemplo, este estímulo, va a ocurrir el proceso, va a llegar hasta su 30 positivo y va a volver la repolarización. Ahora, por ejemplo, tenemos un estímulo que fue mucho más fuerte, pero es irrelevante, o sea, va a ocurrir exactamente el mismo proceso. Y aquí en este estímulo que fue aún más importante, que hubo un cambio de voltaje aún más grande, va a seguir siendo relevante porque va a seguir ocurriendo el mismo proceso. O sea, lo importante, y como dice ley del todo o nada, es que si una vez alcanzas ese umbral de estímulo, o lo pasas, se va a ocurrir el proceso. Si no lo pasas, no va a suceder nada. Por eso es ley del todo o nada. Y aquí ya está como más ordenado el proceso que yo les expliqué, donde vemos en menos 70 nuestro potencial de reposo, que se va a encontrar en nuestro número 1, y algún estímulo, como dice acá, despolarizante, algún estímulo X va a hacer que aumente nuestro voltaje, no sé, que quede en menos 50, y aquí se van a abrir nuestros canales de sodio positivo, y va a empezar a ingresar nuestro sodio, y va a ir haciendo que suba nuestro voltaje. Va a ir subiendo acá hasta llegar al 35, hasta más 35, como se muestra acá. Y aquí es donde al llegar a este punto se van a cerrar nuestros canales de sodio. O sea, ya va a dejar de ingresar sodio y va a empezar el proceso de repolarización. Y aquí es donde se va a abrir el canal de potasio y va a empezar a salir potasio. Va a empezar a salir potasio, como se indica acá, de una forma muy rápida, pero en vez de quedar en los menos 70 justo y quedar en su estado de reposo, se va a pasar un poquito. O sea, como se aprecia ahí, se va a pasar un poquito, quizá como hasta el menos 90 es como lo más que puede pasarse, va a llegar hasta ese punto, y se van a cerrar estos canales de potasio, va a dejar de salir este potasio de forma libre. Y luego se van a volver a activar, como aparece en el 8, se van a activar las bombas de sodio-potasio, y estas bombas de sodio-potasio van a ir equilibrando hasta volver como al estado de reposo, que es menos 70 voltios. Y aquí en realidad muestra como una relación de intensidad-velocidad de conducción, donde definen que la intensidad de la sensación que vamos a tener va a depender de la frecuencia de los potenciales de acción. O sea, mientras más rápido vayamos recibiendo esos estímulos, esos potenciales de acción, más vamos a sentir X sensación. Y bueno, aquí en la conducción nos muestra que hay dos tipos de conducción, que es la continua, y luego tenemos las saltatorias, que era como explicaba el Marcelo antes, que era la conducción continua, es cuando cuando el axón no tiene vaina de mielina, va a seguir un camino, y en cambio la saltatoria es cuando va a tener esa vaina de mielina y va a ir saltando, Y luego ya aquí la velocidad se nos muestra que va a variar. O sea, si hay presencia de vaina de mielina, probablemente va a ser más rápida, y en caso de que no haya, no va a ser más rápida. Y también tiene mucho que ver con el diámetro del axón. Entonces esto es una relación más que nada, o sea, si aumenta la velocidad va a variar nuestra intensidad y nuestra conducción, y eso sería. Ahora le tocaría, no sé, alguna duda, algo, antes que nada. Cualquier duda, por favor, háganla. Que ahora viene sinapsis química y las tiene que explicar a alguien ahora. Ya, tenemos la clasificación de la sinapsis según las estructuras que interactúan entre ellas. La sinapsis es cuando dos neuronas se juntan para transmitirse el impulso y gatillar los potenciales de acción de cada una para que ocurra la transmisión del impulso eléctrico. Es el mecanismo por el cual ocurre la transmisión del impulso. Tenemos tipos de sinapsis que son neuroneuronal, la neuromuscular y la neuroglandular.
que va a depender solamente del tipo de las estructuras que se junten en este caso. La neuroneuronal se divide en axodendrítica, axosomática, axoaxónica y dendrodendrítica, que es dependiendo de la zona de la neurona en la que se junten, porque como ya saben, una neurona no tiene solamente una sinapsis, sino que puede tener 100 sinapsis distintas y eso hace la complejidad de la red neuronal. Entonces, tenemos la sinapsis química y eléctrica que se van a diferenciar por el mecanismo que ocupa para la señalización. Tenemos la sinapsis eléctrica, que es cuando dos neuronas se juntan, sus citoplasmas están unidos a través de de estas gap junctions, que son uniones estrechas entre ambas membranas, que hace que el citoplasma esté en contacto, por lo que los iones de sodio y de potasio van a pasar entre uno y el otro y eso va a provocar la depolarización de la membrana. Estas uniones estrechas se dan a través de las conexinas y 6 conexinas van a formar un conexón. Entonces vamos a tener en una membrana un conexón y en otro lado en un conexón. Entonces esto va a formar un canal que va a generar un poro en la membrana por el cual se pueda transmitir el impulso. Y después tenemos la sinapsis química, que es la sinapsis más compleja, que tiene todo un proceso asociado a ella y es la que más ocurre en el sistema nervioso. Tenemos el potencial de acción, que llega a la terminal axónica y depolariza la membrana. Esto es el terminal sináptico. Entonces, cuando el potencial de acción llega, se van a abrir los canales de calcio que son activados por el voltaje, que son estos de acá. Entonces, el calcio va a entrar a la neurona que está en el espacio postsináptico, y esto va a hacer que las vacuolas que contienen los neurotransmisores se puedan unir a la membrana a través de distintas proteínas que se las van a explicar después si estudian, por ejemplo, algo relacionado con esto, que son las SNARes y todo eso, que van a hacer que la neurona que la vacuola se pueda fusionar con la membrana, y eso va a hacer que los neurotransmisores se liberen al espacio. En este espacio, los neurotransmisores se van a unir a sus receptores, que son receptores específicos, que pueden ser de dos tipos, receptores ionotrópicos y metabotrópicos, que se diferencian en la rapidez con la que se transmite el estímulo, ya que los ionotrópicos generan una respuesta inmediata y los metabotrópicos generan una cascada de respuesta, por lo que la respuesta va a demorar unas milésimas de segundo o menos de milésimas de segundo en generarse. Entonces, esto va a generar un cambio de potencial para que se va a transmitir, que ya sea que va a ser por la entrada de potasio, o sea, por la entrada de sodio, y puede generar una depolarización o una polarización de la membrana de la neurona que sigue, y eso es lo que va a determinar si la sinapsis es inhibitoria o excitatoria. Como les decía, en la sinapsis química tenemos un elemento que son los neurotransmisores, que es el mecanismo por el cual se va a generar esta sinapsis. Sin neurotransmisores no tenemos sinapsis química porque no hay nada que se una al receptor de la neurona postsináptica. Tenemos neurotransmisores como la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, la serotonina, el glutamato, y todo esto se van a diferenciar. Tenemos dos tipos de neurotransmisores: los neurotransmisores clásicos, que son los llamados neurotransmisores de molécula pequeña, y los neurotransmisores peptídicos o de molécula grande. La gran diferencia entre estos neurotransmisores, ya sea clásicos o peptídicos, es que unos se van a sintetizar en el terminal axónico, entonces esto va a hacer que se liberen más rápido, y tenemos los neurotransmisores de molécula grande que se sintetizan en el RER, como ya se mencionó antes, y estos tienen que viajar por el terminal axonal para poder liberarse. Por lo mismo, ahí vamos a tener también un desfase pequeño de tiempo entre que se transmite el impulso.
Lo que sí, los neurotransmisores de moléculas grandes tienen un efecto un poco más duradero y los otros son los primeros en salir, los de molécula pequeña. Los neurotransmisores se van a diferenciar, pueden ser neurotransmisores derivados de aminas, como lo son la norepinefrina, la dopamina, la serotonina, que hay solamente pequeñas diferencias como en su composición, pero derivan todos del mismo precursor. Están los derivados de aminoácidos, como lo son el glutamato, el GABA. Están los neuropéptidos, que son los más grandes, como la sustancia P, y por ejemplo están también las encefalinas, que son más de tipo neuromodulador, o sea que se liberan en las interneuronas para regular, por ejemplo, las vías del dolor, que eso ya es como más complejo del sistema nervioso. Tenemos la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor que se ocupa en la sinapsis neuromuscular, el que se libera y el que genera la excitación del músculo y por lo cual una respuesta de este mismo a un estímulo. Tenemos el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante en el sistema nervioso central, y GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Tenemos estos otros, la norepinefrina, la dopamina, están involucrados en vías adrenérgicas, noradrenérgicas y así. La dopamina está también muy... los sistemas dopaminérgicos están muy asociados, por ejemplo, a los temas de depresión y también incluso con el Alzheimer, que lo mencionaron igual antes, que también tiene como alguna incidencia. Entonces, aquí tenemos que los potenciales postsinápticos pueden ser inhibitorios o excitatorios. Un potencial hiperpolarizante, que va a hacer que se hiperpolarice la membrana, la va a polarizar más, va a generar un efecto inhibitorio, porque se supone que para yo alcanzar el potencial de acción, tengo que subirle al umbral. Y un potencial depolarizante, como se ve acá, va a generar que la tenga excitatoria y que se transmita el impulso, porque me va a ayudar a acercar al umbral, alcanzarlo y poder generar el potencial de acción. Ahí que se me va a apagar el computador. No sé si hay alguna duda de esto, no puedo ver el chat. No, no hay ni una pregunta. Ah, ya. Entonces tenemos las características generales de la sinapsis química, que es lo que ya mencionaba, que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Hay un retardo sináptico, eso quiere decir que se va a demorar un poco en transmitir el impulso por todos los mecanismos ya asociados, ya sea por la diferencia de los neurotransmisores, porque se tienen que liberar los neurotransmisores de la neurona presináptica a la postsináptica. Lo otro es que se fatigan si son estimuladas repetitivamente, porque no alcanza a haber un recambio total, por ejemplo, de los neurotransmisores. Muchos neurotransmisores también se pueden recaptar para reutilizarlos, pero llega un punto en que no se puede hacer eso. Entonces las neuronas se van a fatigar, lo que quiere decir que el impulso no se transmite, porque no alcanza. Entonces eso se va a recuperar igual en un periodo de tiempo muy corto, porque el sistema nervioso en general funciona en periodo de tiempo en milisegundos, nanosegundos, no más que eso. Existe una amplificación del impulso porque cuando yo libero un neurotransmisor no voy a liberar solamente uno, voy a eliminar vesículas con neurotransmisores. Eso va a decir que van a estimular muchos canales iónicos que están en la membrana de la neurona postsináptica y se va a generar una amplitud. Son sensibles a la temperatura, a la hipoxia, al pH y a las drogas, porque los canales tienen conformaciones proteicas y las proteínas se alteran con el pH. Las drogas pueden unirse a los receptores y eso va a hacer que, por ejemplo, en un lugar donde puede ir un neurotransmisor, llegue una droga y eso hace que, por ejemplo, vaya a estar todo el rato descargando las neuronas dopaminérgicas y se
y se libere dopamina, dopamina, dopamina. Eso es lo que nos hace, por ejemplo, el sistema de adicción. Y después las neuronas no pueden generar ese mismo nivel de respuesta, por lo cual se genera, por ejemplo, una depresión cuando las drogas se dejan. Y tenemos que los potenciales de acción se pueden sumar, que puede ser sumación espacial o sumación temporal. La sumación espacial es que, por ejemplo, llega un potencial de acción y aquí llega otro, y esto es cuando llegan ambos juntos. Entonces, por ejemplo, si un potencial por sí solo no alcanza el umbral y otro por sí solo tampoco lo alcanza, cuando se generan estos dos juntos, por ejemplo, en el ejemplo de que las neuronas tienen varias conexiones con otras, se va a generar la sumación espacial y se va a poder generar la transmisión del impulso y el potencial de acción en la neurona postsináptica. Y hay otro que es la sumación temporal, que es cuando llega uno, un potencial, y luego llega otro, antes de que el otro potencial alcance a repolarizarse completamente, y va a generar una altura, como se va a sumar aquí, no se va a sumar aquí abajo, porque no alcanza a llegar acá antes de que el otro se efectúe, y va a subir, y eso va a generar un potencial de acción. Son los mecanismos que tienen para alcanzar el umbral, y esto va a generar que puede ser inhibitorio o excitatorio igual. Y aquí tenemos una comparación entre la sinapsis química y eléctrica, que por ejemplo en la sinapsis eléctrica la distancia entre las membranas es casi nula. En cambio en la sinapsis química igual tenemos un poco más de diferencia, ya que tenemos el espacio en donde ocurre la sinapsis, que es donde los neurotransmisores se van a liberar. En la sinapsis eléctrica no hay continuidad citoplasmática, los citoplasmas no se tocan, o sea, en la sinapsis eléctrica sí se tocan y en la química no. Los componentes estructurales para la sinapsis, acá en la sinapsis eléctrica vamos a tener las uniones estrechas, y en la sinapsis química vamos a tener los receptores y las vesículas. El agente de transmisión en la sinapsis eléctrica es solamente la corriente iónica, mientras tanto que en la sinapsis química hay un neurotransmisor. No existe un retardo sináptico en la sinapsis eléctrica, mientras que en la sinapsis química sí se observa. Hay muchas fotos como de neuronas pre- y postsinápticas, como videos en los que se ve que, por ejemplo, en la sinapsis eléctrica se transmite inmediatamente, mientras que en la sinapsis química hay un pequeño retardo. Y la dirección en la sinapsis eléctrica puede ir en ambos sentidos, porque yo puedo generar las corrientes iónicas pueden ir en ambos sentidos, mientras que la sinapsis química es unidireccional, porque tenemos que tener sí o sí una neurona presináptica y una postsináptica. Tenemos también el llamado arco reflejo, que puede ser simple o puede ser complejo. En este caso, el arco reflejo simple es que está solamente una neurona sensitiva y una neurona motora incluidas. El arco reflejo es lo que controla los reflejos que son integrados, pueden ser a un nivel segmentario. Existen dos niveles de integración del sistema nervioso. Una que es segmentario y otra suprasegmentario. El suprasegmentario es el que incluye los niveles grandes, como por ejemplo sería el cerebro, y los niveles segmentarios son los que están en la médula espinal, porque la médula espinal está dividida en segmentos. Entonces, por ejemplo, tenemos el reflejo patelar, que es el reflejo que se evalúa en la clínica para ver si los receptores funcionan y si está funcionando de manera correcta el sistema nervioso, porque se debería generar una respuesta, ya que aquí, justo donde pega como este martillito, hay una fibra aferente, que es una neurona sensitiva, que va a irse a un centro integrador que está en la sustancia gris de la médula espinal, y este se va a devolver por una neurona eferente, una neurona motora, que va a hacer que la pierna se estire, a generar el reflejo. Estos reflejos también tienen que ver con el uso y las fibras extrafusales, que son parte de los sistemas de respuesta que se utilizan, son como de modo de supervivencia
porque por ejemplo, si a mí me empujan y yo no me doy cuenta, por ejemplo, todos estos reflejos son para mantener el equilibrio, en cosas que nosotros cotidianamente no nos damos cuenta, pero que cuando vamos, por ejemplo, al doctor y que en clínica se usa, es para ver si esto está funcionando de manera correcta. Porque en nuestro día a día nosotros no nos damos cuenta quizás cuando nos pegamos con la rodilla o cuando alguien nos pasa a llevar una pierna y si esto no funcionara quizás nos caeríamos o tendríamos más problemas. Existen varios tipos de reflejos. Está el reflejo, por ejemplo, cuando le toca el pie a las guaguas y le hacen como con el dedo y las guaguas estiran el pie. Ese también es otro tipo de reflejo. Y hay reflejos que son más complejos, que involucran más de una neurona aferente o más de una neurona motora, pero eso ya es como temas mucho más complicados. Y aquí está lo de la fatiga sináptica, que ya lo había mencionado, que la célula postsináptica responde a un tipo de ampliación del neurotransmisor, pero a veces la sinapsis se estimula rápido, se estimula muchas veces la sinapsis en un corto periodo de tiempo. Y esto hace que se consigan pequeñas respuestas porque el sistema no da abasto, ya sea porque porque yo tengo un número de canales y pueden, por ejemplo, que todos los canales estén ocupados y yo active de nuevo la respuesta, pero los canales ya tienen, por ejemplo, su ligando unido. Entonces, si el ligando todavía no salió, es imposible que venga otro ligando y se una, por ejemplo, al receptor. Entonces eso va a generar que la respuesta sea corta o sea pequeña, porque ya hay una respuesta que se generó y todavía no son liberados los receptores para que se vuelvan a unir y se vuelva a generar una respuesta de una magnitud más grande. Entonces por eso se dice que la sinapsis se fatiga, pero se recupera a los pocos segundos, entendiendo que a los pocos segundos ya es un periodo de tiempo más grande en un intervalo, teniendo en cuenta que la sinapsis ocurre en milisegundos. Y eso. Eso es todo acerca de la sinapsis, los receptores, las características. Lo más importante aquí son las sinapsis químicas, ya que son las que más ocurren en el sistema nervioso central. Esas son las que generalmente más se estudian, además que no solamente ocurren en el sistema nervioso central, porque tenemos la sinapsis, por ejemplo, en las uniones neuromusculares, que son las que se ven afectadas generalmente cuando yo tengo un problema, cuando hay enfermedades como la miastenia o todo lo que tiene que ver con el mecanismo de la unión neuromuscular, con el calcio y todo eso, cuando se ve afectado genera problemas que le van a dar a las personas una peor calidad de vida, por eso también están tan estudiadas y es súper importante, porque tiene que ver con el sistema de respuesta que tiene el sistema nervioso, porque si no soy capaz de generar una respuesta a un estímulo, el sistema no sirve de nada. Eso. No sé si hay una pregunta en el chat. O si tienen alguna pregunta, o si hablé muy rápido. Pues. No sé si tienen alguna pregunta de cómo funciona, de algún neurotransmisor. Creo que hay por el chat. No, no hay nada en el chat. Todo bien. No sé si se entendió. Si no, hay algo que lo puedo volver a explicar. Voy a dejar la grabación hasta acá entonces, ¿no? ¿Sí? Vale.